De lo más conocido en el occidente, basado en el creacionismo de 7 días, la existencia de Adán y Eva, la descendencia de Abraham, el diluvio de Noé, los 10 mandamientos de Moisés, etcétera, etcétera. La teología nos cuenta que Adán y Eva, viviendo en el Edén, pecaron, comiendo el fruto prohibido que Dios les dijo que no tocaran, engañados por la serpiente, pasando este mal por toda la humanidad y teniendo una consecuencia por el pecado, la muerte. Todos los humanos morirían tarde o temprano. La esperanza era que en algún momento Dios mandaría a su Hijo nacido de una virgen para morir por nosotros, pagar por nuestros pecados y darnos salvación. Este, claro, sería Jesús, que llegaría muchos años después y moriría crucificado a manos de la misma iglesia. Luego resucitó al tercer día y reina junto con su Padre en los cielos. Así, todos sus fieles serían santos como Él y capaces de acceder a la presencia del Dios Padre gracias a su intercesión. Cuando una persona moría era indigna de ir al cielo, pues era imposible ser perfecto ante la ley de Moisés, por lo que los buenos eran mandados a una especie de limbo llamado seno de Abraham, donde esperarían la muerte de Jesús para ascender al cielo con Él, mientras que en el infierno siempre estuvo esperando a todos los impíos para el sufrimiento eterno. Aquí están ya dos ramas de religiones abrahámicas. Por un lado están los cristianos, los seguidores de Jesús, quienes crecieron con los mensajes de los 12 discípulos de Jesús, que se les conoce como apóstoles, y también con las enseñanzas de Pablo, el último apóstol, y se guían por una máxima autoridad llamada Papa. Por otro lado están los judíos, quienes creen que Jesús no era el Hijo de Dios y aún están esperando a Cristo el Mesías para ser salvos. De aquí nacen los escritos diferentes: la Biblia, que es el escrito del Antiguo y Nuevo Testamento, que copia la vida de Jesús y los apóstoles, y el Torá, que es el de los judíos, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Además, usan otros textos que al final solo toman en cuenta el Antiguo Testamento. Al pasar los años, el cristianismo pierde la esencia del mensaje de Jesús realizando guerras, combinándose con otras religiones y haciendo una hegemonía. Aquí es cuando en la religión árabe se consolida el Islam, quienes creen en los sucesos del Antiguo Testamento. Sin embargo, a Dios no le llaman Jehová, como las religiones antes mencionadas, sino Alá, que significa Dios en su idioma. La gran diferencia entre las dos religiones será en que los cristianos hacen caso a las últimas enseñanzas de Pablo, el último apóstol, mientras que los musulmanes, los fieles del Islam, siguen las enseñanzas de Mahoma, quien es el profeta que trajo la doctrina verdadera. Aquí es donde aparece otro libro. Este recoge el Antiguo Testamento, las enseñanzas de Jesús, y en vez de las escrituras de Pablo, están las del profeta Mahoma. Este libro se conoce como Corán. Los cristianos creen que Dios Padre, Jesús y el Espíritu Santo son una trinidad, es decir, un solo Dios, 3 en 1, mientras que el Islam cree que Jesús solo es uno de los profetas del Dios Alá. Al pasar el tiempo, la iglesia cristiana se partirá por Martín Lutero, quien hace una protesta por todo el fundamento que se había perdido. De esta manera existe una reforma y la iglesia se parte en dos. Por un lado los luteranos o protestantes o evangélicos pues, y por el otro los católicos. Muchas de las propuestas de Lutero fueron adoptadas por ambas iglesias, pero muchas otras solo se las llevó el protestantismo. De esta manera la escritura vuelve a diferir. La Biblia de los protestantes tiene menos libros que la de los católicos, ya que estos eran considerados como fuera del canon real de las enseñanzas teológicas y les llamaron libros apócrifos. Las diferencias de las iglesias será que la protestante cree que Jesús es el único intercesor hacia el Padre. Los católicos pensarán que personas santificadas como María pueden también interceder. Además, los católicos creerán en una jerarquía y una autoridad, que es el Papa. Seguido van los cardenales, obispos, sacerdotes, etc. Mientras que los protestantes afirman que no se necesita una autoridad, pues todos somos sacerdotes. Aún así tendrán muchas más similitudes que diferencias. Los católicos practicarán la liturgia, es decir, prácticas de rituales, donde aquí estarán los 7 sacramentos, es decir, actos y prácticas importantes para la vida cristiana. Todas las hará el protestante, pero llamadas de otra forma. Algunos ejemplos: reconciliación con arrepentimiento, confirmación con recibir a Cristo, Eucaristía con Santa Cena, que es la conmemoración de la última cena que Jesús tuvo con los discípulos, orden sacerdotal conocida como vida pastoral, etc. De hecho, hay algunos que se van a llamar igual para ambos, como bautismo y matrimonio. Por esto mismo, muchos creyentes buscan algo llamado ecumenismo, una unión definitiva entre la Iglesia Católica y los protestantes, pero no se ha podido. Los líderes espirituales se llaman pastores para los protestantes, curas o sacerdotes para los católicos y rabinos para los judíos. Por la escasez de la jerarquía, la iglesia protestante se seguirá partiendo, haciendo cientos y cientos de diferentes denominaciones, que entre ellas las dos más fuertes son los calvinistas, que afirman que todo está predestinado, pues los que son salvos o echados al infierno ya están predestinados y no pueden hacer nada, o los arminianos, que sí creen en el libre albedrío, pero además cada una de estas se seguirá partiendo.
En las denominaciones actuales más conocidas están los bautistas, quienes muchos siguen siendo calvinistas y piensan que los milagros que se hacían en los tiempos de Jesús ya cesaron, mientras que están los pentecostales, quienes la mayoría son arminianos. Además creen en los milagros, la danza bajo el espíritu, dones espirituales, mientras que otros también creerán que eso ya cesó. Y por cierto, hay una rama del catolicismo fusionada con el pentecostalismo, llamados católicos carismáticos. Además, saldrían otras perspectivas como la teología de la prosperidad, que propone que entre más sigues a Dios, mejor te irá en la vida, y puedes decretar o declarar prosperidad en tu vida para que te vaya bien con solo decirlo. Pero aparte, siguieron existiendo más denominaciones como los mormones, quienes su profeta fue Joseph Smith y creó el libro del Mormón. También testigos de Jehová, que se manejan con la Biblia pero que no creen que el Dios sea trino. Los adventistas, que su distinción mayor del protestantismo es que el día de reunión es sábado y no domingo. Y así más ramas y más, mucha eisegesis. También el judaísmo tuvo sus denominaciones, como el judaísmo hasídico o los esenios, los cuales eran sectas más tirando a lo místico basándose en el Cábala, una forma de interpretación metafísica y esotérica del Antiguo Testamento, tirándole al ocultismo, que ya hablaremos de eso más adelante. Por otro lado también está el rastafarismo, que viene de una descendencia judeocristiana, comenzando en Jamaica, por la represión racista que existía. Un señor llamado Marcus Garvey dijo: "África para los africanos. Cuando un negro en África sea coronado, la represión cesará". Y tal cual así fue. Vamos a Etiopía, conocido como la Jerusalén de los Rastafaris, es decir, donde nació el Mesías. A Etiopía se le conoce como Sion, la Tierra Santa. Un señor llamado Tafari Makonnen es coronado por fin y lucha por el racismo hasta liberar el pueblo. Por lo que las palabras de Marcus fueron correctas, se le consideró como la reencarnación de Juan el Bautista, quien preparó el camino para el Mesías, según la Biblia. Los Rastafaris creen que Dios se reencarnó 3 veces, primero en Melquisedec, luego en Jesús y por último en Tafari Makonnen, que de ahí viene la palabra Rastafari. Tafari significa creador y Rasta cabeza. Es una analogía a decir líderes creados. Que por cierto, este señor pasaría a llamarse Haile Selassie, el príncipe de paz, la reencarnación de Jesús. Luego esta religión se expandió mundialmente mediante la música de su cultura, el reggae. El mayor exponente fue el profeta Bob Marley. La bandera Rastafari es la misma de Etiopía, pero con el león de la tribu de Judá, que representa claro a Dios en las historias bíblicas. Las rastas es una similitud a la melena de león y representa cercanía con Dios. Además se cree que para hacer una conexión espiritual correcta se debe usar la planta que Dios dejó en la tierra para eso, que es la ganja, o sea, el cannabis o marihuana, ya que viene de la naturaleza y para los rastas todo debe ser natural. De hecho, no toman alcohol y lo ven como pecado, y muchos ni siquiera toman medicinas porque los químicos no son naturales. Esta es la razón de la muerte del señor Bob Marley, quien no aceptó asistencia médica. Muchos rastas se molestan cuando la gente usa la marihuana por diversión, pues creen que es un irrespeto y no la usan como se debe, un ritual espiritual. Además, también no solo el judeocristianismo tuvieron diferentes ramas. Los musulmanes también al morir Mahoma necesitaban escoger al califa, es decir, el sucesor equivalente al papa. Así que aquí se dividió el grupo en 2 sectores: los sunitas, quienes se basaban en un libro sagrado llamado Sunna, donde estaban escritos mandatos de Mahoma, que decía que el califa sería escogido por la comunidad, y por otro lado estaban los chiitas, que decían que el sucesor debería ser Ali, el heredero por herencia. Los sunitas ahora conforman el 90% del Islam y se consideran los más ortodoxos, es decir, apegados a las creencias. Y los chiitas son el 10%. Los chiitas creen que el imán, o sea, el líder espiritual de una mezquita, o sea, de un templo, es un intercesor de Alá y hasta puede tener ciertos poderes, mientras que los sunitas respetan al imán, pero creen que la relación es directa sin necesidad de intercesores. Aún así, sí tienen cosas en común, aquellos rituales que ya se practicaban por revelación del profeta Mahoma, como orar 5 veces al día, ayunar en el día del Ramadán, es decir, el 9º mes del calendario islam, siendo sagrado y conmemorando la revelación del Corán a Mahoma, y peregrinar, que es un verbo que significa visitar un lugar sagrado. En el 12º mes, siendo el último del calendario de esta religión, nada más y nada menos que a la Meca, el lugar sagrado donde nació Mahoma en Arabia Saudita. Ahí hay un lugar llamado Mezquita Sagrada, donde se encuentra un cubo enorme metálico llamado Kaaba, que fue edificado por el mismísimo Adán y reconstruido por Abraham y su hijo Ismael. Aquí se debe hacer ciertos rituales como dar una cantidad de vueltas al cubo, orar y rezar textos sagrados, etc. Ir a la Meca se debe hacer al menos una vez en la vida según los musulmanes. Claro, si se tiene la capacidad de salud y económica. Así como en el cristianismo, en el islam habrían pequeñas religiones derivadas que surgirían como los drusos, que es muy parecido al islam pero incluyendo muchas filosofías como el hinduismo, las enseñanzas de Platón y hasta gnosticismo, que ya hablaremos de eso luego. Y por cierto, es importante aclarar, como motivo de educación y cultura, existe una rama del islam llamada yihadismo, que lastimosamente es la que más nos muestran en la cultura occidental y es la que se encarga de imponer sus creencias mediante la violencia y terrorismo, por lo que no puedes creer que los musulmanes son asesinos. De hecho,
ellos no tienen nada que ver con los terroristas, pues porque no lo son. Recuerda separarlos y entender diferencias entre musulmanes y yihadistas. En resumen, las religiones abrahámicas, aparte de sus orígenes similares, comparten una idea monoteísta, es decir, solo hay un Dios. También una idea creacionista que Dios creó el mundo. Desde la martirología se basan en los 10 mandamientos de la ley de Moisés con las enseñanzas de Jesús. Simplemente los musulmanes agregan las reglas de Mahoma a la lista. En soteriología, para ser salvos obviamente habrá que cumplir los mandamientos de cada religión. En el caso de algunas ramas protestantes creerán que también será necesario creer en la muerte y resurrección de Jesús. Es decir, no importa qué tan bueno seas, si no crees no podrás entrar al cielo, ya que es imposible cumplir la ley y al creer recibirás la gracia de Jesús quien te hará limpio de pecado. Según la escatología, el fin de los tiempos para los judíos será cuando venga el Cristo, ya que para ellos Jesús no fue el Cristo, mientras que para los musulmanes y cristianos esperarán la segunda venida de Jesús, quien por fin reinará en la tierra y viviremos en la eterna paz junto con él. En muchas propuestas, claro, esto traerá sucesos destructivos. Le llaman el Armagedón, donde los creyentes y fieles no estarán, solo los que no siguieron las enseñanzas religiosas, y sufrirán muchos dolores. Tal vez ya has escuchado del rapto, una doctrina muy conocida, pues los protestantes creen que en algún momento serán raptados todos los fieles, y en la tierra solo quedarán los herejes, siendo ellos los que sufrirán el Armagedón, y al pasar una cierta cantidad de años Jesús volverá con sus fieles a reinar en la tierra y destruir toda maldad. En las religiones abrahámicas el paraíso es el destino de todo fiel. El único que tendrá algo peculiar y diferente será el del Islam, el cual se llama el Jannah, donde aparte de vivir en eterna paz con el único Dios, los hombres tendrán al servicio de mujeres vírgenes increíblemente hermosas y todos los deseos serán cumplidos. Además de todo lo antes hablado, hay más ramas teológicas que han nacido a raíz de estas doctrinas, como por ejemplo, teontología, el estudio de Dios Padre; cristología, estudia a Cristo y su relación con Dios y con la humanidad; mariología, es el estudio sobre la Virgen María; angeología, estudia a los ángeles y su misión; agiología, estudia a los santos; demonología, estudia a los demonios, particularmente a Satanás; apologética, defensa de la fe contra los ataques de las sectas, herejías y más; eclesiología, estudia los múltiples aspectos y facetas de la iglesia. Este fue un extracto del video completo sobre esta temática. Si te interesa verlo y aprender más, tendrás el link en la descripción.